Buenas noches con todos. Bienvenidos a la charla de autismo versus TDAH. Mi nombre es Everson Camacaro, coordinador académico del Centro de Capacitación Continua Praxis. Para nosotros es un placer tenerlos aquí esta noche y agradecemos su puntualidad en este evento que solemos hacer cada mes con diferentes tipos de temas referentes a los trastornos de neurodesarrollo que tenemos en el mundo. Disculpen que están entrando personas todavía y estoy aceptándolos. El día de hoy liderará, como siempre, nuestra doctora reconocida, la doctora Ana Elizabeth Tovar, sobre el tema de autismo y TDAH. Al final de la charla tendremos una plenaria de preguntas para aclarar todas sus dudas y todas las preguntas que tengan para la doctora. Por favor, en el transcurso de la charla mantengan sus micrófonos en silencio, aunque yo me encargaré de mutearlos a algunos si se les activa por accidente. Y presten atención a la charla, ya que la doctora ha preparado un gran material para ustedes. Sean bienvenidos y disfruten de esto. Les indico que al finalizar la charla pueden comunicarse con cualquiera de nuestros asesores para solicitar un certificado por asistencia a este evento. Y adicional a eso, si desean adquirir o entrar a alguno o inscribirse en alguno de nuestros cursos con referente al trastorno del espectro autista o el trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad, también estará disponible los asesores en el chat. Hasta yo también estaré en el chat pendiente de todas sus preguntas con respecto al tema. Les presento a la doctora Ana Elizabeth Tovar y nada más que decir, que la doctora queda en sus manos. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a compartir acá. Un momentico. Bueno, buenas noches para todos. Confírmame, Everson, si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, se te escucha bien. Perfecto. Bueno, para mí es un honor, es un placer otra vez estar con todos ustedes. Realmente esto es un tema que muchos que veo acá son alumnos míos y realmente es un tema que me apasiona. Ya todos estos, la gente que me conoce sabe, más allá de que desde el punto de vista personal, pues me toca muy directo porque tengo mi chico autista, un caballerote de 20 años, y por otro lado, que bueno, que es lo que yo trabajo totalmente desde hace muchos años en todo lo que tiene que ver con autismo. Ok, yo soy la doctora Ana Tovar. Este es mi centro de apoyo, es un centro también de educación, es un centro donde yo también imparto no solamente charlas, sino también imparto asesorías, capacitación en algunos momentos. Básicamente trabajo muy agarrada de la mano con Praxis. Y bueno, cualquier duda, aquí están mis redes a las cuales me pueden seguir. Siempre estoy subiendo material para que les sirva de apoyo. Como dice acá, yo soy médico pediatra, especializada en trastornos del aprendizaje y neuropsiquiatría, con especialización universitaria en tratamiento farmacológico en la patología infanto-juvenil, en autismo también, especialista en autismo, en atención temprana, con certificación universitaria y maestría de neuropsicología y trastorno cognitivo, que ya estamos terminándola, y otros que estamos por ahí comenzando. Espero que sea al agrado la charla. La traje así como muy precisa, muy concisa, para que podamos entender un poco de lo que hablamos cuando decimos TDAH y cuando decimos TEA, ¿ok? Básicamente. Pero vamos a primero entender de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces, primero, cuando hablamos de estos, realmente estos son todos trastornos, trastornos del neurodesarrollo como tal. Tienen a englobar parte de lo que son el grupo de trastornos del neurodesarrollo. Ello es un conjunto, como lo dice acá, es muy amplio, es muy heterogéneo. Las causas también son muy diversas, son multifactoriales. Algunas tienen componentes genéticos,
y otras son causas que se desconocen, ¿ok? Por ende, por eso se dice que no hay una causa precisa. El curso generalmente comienza al inicio de la primera infancia, comienza desde la niñez y va a persistir hasta la adultez, o sea, es un curso crónico y pueden algunas repercutir en el funcionamiento de las personas a nivel social, a nivel académico, a nivel laboral o ocupacional y obviamente, por otro lado, pues repercute en lo que es la familia y en la misma persona como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es los trastornos del neurodesarrollo, ¿y por qué encabezo con trastornos del neurodesarrollo? Porque tanto el autismo como tal, los trastornos del espectro autista, como los trastornos del neurodesarrollo, pasan a ser, perdón, como el trastorno con déficit de atención, con hiperactividad o sin hiperactividad, pasa a ser parte del trastorno del neurodesarrollo. Entonces, para poder hablar de ellos, hay que hablar primero previamente, sí porque sí, de lo que es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, entre los trastornos del neurodesarrollo, que vamos a después a clasificarlo, decimos que hay una prevalencia entre un 5 a un 17, entre los 5 y 17 años de edad, de los cuales de estos trastornos del neurodesarrollo, los más, algunos están englobados como una discapacidad intelectual, y eso lo que sí representa aproximadamente un 1%. Pero cuando nosotros hablamos del autismo como tal, hablamos de cifras de 1 por cada 100. Esa es la cifra que habla hoy en día la Organización Mundial de la Salud. Pero si nos vamos a los Estados Unidos, estamos hablando 1 por cada 34 niños. Entonces, las cifras están disparadas enormemente con lo que tiene que ver el autismo. Ojo, y estas son cifras para inicio de este año, del 2023. Se sabe que aparentemente hay una relación con el COVID donde han aumentado los trastornos del neurodesarrollo de una manera espeluznante. Bien, igualmente alrededor del 10% de la población mundial tiene un trastorno del neurodesarrollo diagnosticado. Por ende, ya sea o de tipo cognitivo, o de tipo académico, o de tipo conductual, o de tipo social, en cualquiera de los puntos que hemos nombrado, pero está. Si a esto lo nombramos y le sumamos todo lo que ha quedado post-COVID, esto es espeluznante. Lo que pasa es que estas son cifras que ahora están viniendo a salir a la palestra y entonces, bueno, estamos en eso, en estudio, en cambiando cifras constantemente, porque hasta el año pasado era 1 por cada 36 que hablábamos en los Estados Unidos, según la CDC, y ya hoy estamos hablando 1 por cada 34, o sea, es mucho. Entonces, en el caso del TDAH, que también aparece en la infancia, sí, un poco más tardío con respecto al autismo, y además que en teoría algunos tienen mejor funcionalidad, en teoría no, tienen un poquito mejor funcionalidad. En cualquiera de los casos, con respecto a lo que es el TEA, sí suelen tener un poco de mejor funcionalidad, o a menos que sea un autismo combinado con un TDAH. Entonces, al igual que el TDAH y al igual que el TEA, se manifiestan ya desde la primera infancia. Quiere decir que nosotros desde muy temprano podemos hacer un diagnóstico. Cuando no se le hace un diagnóstico, es un diagnóstico tardío que a la larga va a repercutir en muchas cosas. Y de verdad que hoy en día esto no debe ser, no debería pasar, pero bueno, es lo que pasa. Hablamos que del TDAH en una prevalencia en general a nivel mundial, esto es una cifra global, hablamos del 10.7%, de los cuales el 14.6% representa más en varones y el 6.5% en las niñas. Quería hacer la acotación que con respecto a estos trastornos del neurodesarrollo, sí se describe que está más presente en los varones que en las niñas, tanto en autismo como en déficit de atención, como trastornos de aprendizaje, como trastornos conductuales,
Pero esta cifra en algunos lugares, en algunas cosas, por lo menos tanto en autismo, que es donde más he leído, igual está un poco sesgada, porque las mujeres tenemos como un poquito mejor funcionalidad con respecto a los varones. Entonces muchas veces es que no se diagnostica, ¿no? Con respecto a los trastornos de aprendizaje a nivel global, la prevalencia está en un 8.8%. Se dice que está estable, que no está en aumento, no es como el TDAH ni es como el TEA, que va en aumento, cada vez va en aumento. Mientras que aparentemente los trastornos de aprendizaje están estables, pero igual sigue siendo más frecuente en los varones, de un 10.3% a las niñas, que tienen un 6.3%. Con respecto al TEA, hablamos que hay el 2.8% a nivel mundial, una prevalencia que va en aumento, de los cuales el 3.8 representa los varones, el 1.1 representa en las hembras. Igual, esta cifra es sesgada. Estas cifras básicamente son estadísticas básicamente de Europa y algunas de los Estados Unidos, pero en los que es Sudamérica no tenemos estadísticas. Discapacidad intelectual, hablamos que del 1% a nivel mundial, con una prevalencia estable, de un 1.5% más frecuente en los varones y 0.9% en las hembras. Y los trastornos de lo que tiene que ver con la parte del conductuales, también es uno de los que está incluido dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Igualmente, las prevalencias siguen siendo más frecuentes en niños en la edad escolar, de un 5 al 6%. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros nos vamos a estos trastornos del neurodesarrollo, como lo dice, vienen desde muy temprana edad, compromete todo lo que es el neurodesarrollo. Los orígenes ya dijimos que eran diversos, ¿verdad? Las causas van a ser múltiples, son multifactoriales, con los factores de riesgo que van a ser diversos, que pueden haber factores de riesgo endógenos y exógenos, que ya después vamos a hablar de ello, y con unas causas que no están bien descritas, salvo las que tienen un componente genético ya estudiado, y que las comorbilidades que estos los acompañan generalmente suelen ser básicamente comorbilidades básicamente de origen psiquiátrico. Bien, ahora también se acompañan de comorbilidades de origen médico. Cuando decimos comorbilidades de origen psiquiátrico, son como depresión, ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, bipolaridad, obsesivo negativista desafiante. Ahora, cuando hablamos también de origen médico, podemos hablar que pueden tener trastornos de tipo gastrointestinales, porque ellos cursan con problemas gastrointestinales, trastornos de tipo respiratorio, porque de alguna manera tienen comprometido el sistema inmunológico, entonces son más frecuentes a procesos infecciosos. En general, eso es para cada uno, hay como algo más específico, pero en general casi todo es lo mismo. Y así igual las comorbilidades, como les decía, las más frecuentes son de origen psiquiátrico, y de estas lo que nos lleva básicamente a complicarse y a que tener nosotros que tener hospitalizar es básicamente por las comorbilidades como tal. Ahora, porque por la condición propia de un de alteración de un neurodesarrollo, o sea, un autismo solo, sin complicación, o un TDAH sin complicación, o un trastorno de aprendizaje sin complicación, generalmente no tendría por qué ser hospitalizado, ¿ya? Entonces, como les decía, el origen es diverso. Si el riesgo genético es un riesgo genético variable, hay algunos que describen en TEA para un 130 pares de genes inmersos en eso, ya descritos para eso. En las mujeres hablan, en autismo en mujeres, alrededor de un 400 pares de genes que están incluidos allí con mutaciones de novo. En TDAH también se describen algunos riesgos genéticos, pero es diverso. Otra de las cosas puede haber manifestaciones comunes, como podemos ver cuando sería con la epilepsia. Se sabe que los pacientes que tienen epilepsia, por lo menos el 30% de estos pacientes
cursan con trastornos del neurodesarrollo y básicamente autismo. Puede haber una asociación fortuita en caso de que tuviese un TICS o que tuviera una diabetes mellitus, como les estoy diciendo, en este caso es una comorbilidad de origen médico. Puede también hablarse de comorbilidades de origen metabólico, es variable, ¿no? Otra de las cosas que se plantea es que igualmente esto está gradificado, por lo menos en el caso del autismo, está clasificado en grados, desde el grado 3 hasta el grado 1. En el caso del TDAH está clasificado de leve, moderado a severo. O sea, hay una variación entre lo que es más leve, moderado a severo. O sea, hay una severidad, hay igualmente unas comorbilidades que van a variar de uno a otro. Entonces, ¿qué más sabemos de eso? Sabemos que también existen ciertas asociaciones como TEA y TDAH, ¿no? Es bastante frecuente. Es bastante frecuente que los pacientes que cursen con TDAH tengan trastornos de aprendizaje. Bastante frecuente. Aproximadamente entre el 20 y el 40% de los niños con TDAH cursan con trastornos de aprendizaje, y de eso la dislexia, ¿no? Puede ser una disgrafia, una discalculia, una disortografía, cualquiera, pero cursan con trastornos de aprendizaje. Los pacientes que tienen trastornos del lenguaje pueden tener también cursado también con dislexia. Los trastornos conductuales pueden tener trastornos también específicos de aprendizaje, básicamente el 85%, y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, que ellos comparten, como les dije, todos los trastornos del neurodesarrollo comparten características comunes. ¿Cuáles son todas? Las que les acabo de comentar. Todo esto es multifactorial, que intervienen varios factores, como les dije, genéticos, ambientales, o lo que llamamos también, hay factores endógenos y exógenos. Luego, que todos inician en una etapa temprana de la vida. Eso no debe olvidarse. No es que eso comenzó después de, no, eso comenzó en una etapa temprana de la vida. Lo que estamos viendo ahorita, post-COVID, está pasando es con los niños que incluso pareciera que fueron los que estaban, los niños que estaban en embarazo, las madres en embarazo, y bueno, se contaminaron. Sí, hay trabajo ya, tiene la CDC, trabajo de esto, viendo documentados. Entonces, por ende, como les digo, comienzan en una etapa temprana de la vida. Básicamente, en la primera infancia, o sea, antes de la escolaridad, que produce dificultades significativas en lo que tiene que ver en algunas funciones, sobre todo las funciones que están mediadas en el lóbulo frontal, en diferentes áreas, con generando alteraciones en lo que es el funcionamiento personal de los del niño como tal, en la parte académica, en la medida que va creciendo, en todo lo que tiene que ver con la persona ocupacional, laboral, todo esto. Con un alta vulnerabilidad, son más vulnerables a lo que es la parte psicológica. Hay una diferencia bastante significativa en lo que es el sexo, sí. Cuando uno habla de autismo en mujeres, se sabe que en autismo en mujeres se diagnostica menos, pero porque hay una diferencia, no porque no haya, sino porque las mujeres tienen una capacidad totalmente diferente a los hombres. Eso yo lo explico cuando hacemos la especialización de autismo. Es muy distinto el autismo en mujeres, es distinto en otros también, en otros trastornos del neurodesarrollo con respecto a los chicos. Los varoncitos son más vulnerables. Por ende, pues, es lo que vemos que siempre son los que se ven más afectados. Otra de las cosas entre esto existe una alta concurrencia de otras patologías de diversas dimensiones que
lo pueden tener o lo constituyen desde un principio y que son igualmente de curso crónico y que pueden durar toda la vida. Ahora, los trastornos del neurodesarrollo es el trastorno de salud mental más frecuente en toda la infancia y en la adolescencia, con repercusiones tanto en el ámbito personal del niño, familiar, social y sobre todo en la parte socioeconómica, porque no todo el mundo tiene ese nivel de acceso para acceder a todo lo que se necesita, porque esto tiene que ser tratado por un equipo multidisciplinario. Entonces no todo el mundo tiene ese nivel de acceso. Cada día, como está creciendo, pues el personal capacitado, preparado, va quedando en menos con respecto a la cantidad de pacientes que necesitan este apoyo. Una de las principales causas de fracaso escolar y de fracaso no solamente escolar, sino desde el punto de vista personal para estos chicos, desde el punto de vista emocional y social, que desencadena no solamente el problema es en ellos, porque también desencadena una cantidad de situaciones en la familia. Ellos no vienen solos, ellos vienen acompañados con una familia que lo está ayudando, que lo está empujando, y eso desencadena un círculo vicioso que cada día va en aumento. Las comorbilidades que hay tienen el problema que cada día, aparte de que tienen comorbilidades que se van complicando, el riesgo o el elevado riesgo exactamente de abuso, no solamente de sustancias y de exclusión social, cada día es mayor, con también alto riesgo de entrar al punto de problemas de tipo de criminalística o otro estilo. Porque realmente lo más triste de todo esto, y yo que trabajo en esto hace tantos años, es la ignorancia. Realmente la gente no conoce de esto. La gente no sabe de lo que es todos los trastornos del neurodesarrollo, y es una cosa como que es tan impresionante y viene tan avasallante, y realmente hay que aprender de esto desde la parte más básica, que serían los padres, en este caso, que tendrían que ir poco a poco aprendiendo, porque son coterapeutas con nosotros, al igual que los maestros, al igual que los terapeutas, e inclusive los padres serían como que los primeros, porque mientras le dan a ellos las citas en los hospitales o en los centros de atención, necesitan ellos comenzar a estimular para tratar de ayudar a sus niños, que pueden llegar muy lejos, pero que necesitan estimulación totalmente. Entonces, todo esto va a condicionar que esto va a hacer que en la intervención temprana que nosotros hagamos va a condicionar la evolución, el pronóstico de este chico en un futuro. Entonces, cuando nosotros entramos acá, vemos que en lo que tiene que ver con un factor, como factores que influyen para un neurodesarrollo normal, hablamos de factores biológicos, ya sea o endógenos, o sea, propios de la persona, que vienen dados por la herencia y por la parte epigenética. O sea, cuando hablamos propio, estamos hablando de lo que le aporta la madre, el padre, y factores que también vienen dados por la parte exógena, que viene a ser la parte prenatal, de cómo fue ese embarazo, la parte perinatal, que cómo fue alrededor del embarazo, y la parte postnatal, de cuando el niño nace, cómo estuvo ese nacimiento, cómo fue su primero o su segundo año de vida, hasta el tercer año de vida, que es cuando hablamos, que es cuando hay la mayor plasticidad cerebral. Y para nosotros es fundamental, como pediatras, como especialistas en neurodesarrollo, ayudar en esa etapa. Entonces, estos factores biológicos que tiene un niño van a estar y van a hacer que este neurodesarrollo vaya haciendo y vaya creciendo ese niño, y que se vaya formando progresivamente de una manera lo mejor posible. Y
van a estar dependiendo de qué, de factores culturales, psicológicos, socioeconómicos, como cuáles. Bueno, factores socioculturales dependiendo de dónde viva, de la parte como estén, de la parte de la comunidad donde está, de la estimulación psicosensorial, la estimulación afectiva, la relación madre-hijo, va a estar también la parte educacional, la parte de cómo se está nutriendo este niño, es primero la madre y obviamente también los niños, porque es algo directo. Si tenemos una madre sana, tenemos un niño sano, tenemos una familia sana, tenemos una madre sana y por ende también tenemos un niño sano. Esto es una cadena. Igual con los servicios médicos. Entonces, como ustedes podrán ver, nada de esto es independiente, todo está unido uno con otro. Y la gente a veces lo toma como que algo aislado y no. Todo, aunque sea por muy pequeño que sea, va a depender uno del otro. Entonces, vemos que cuando nosotros hablamos de que un desarrollo normal influye todos estos factores que ustedes ven acá, a factores culturales, psicológicos, socioeconómicos, y los factores propios, o sea, biológicos, como que están determinados la parte endógena y la parte exógena. Imagínense, todos estos factores influyen para que este desarrollo sea normal. Bueno, entonces, cuando hay una disfunción, cuando ha habido un problema o alguna alteración en cualquiera de esos factores, ya sea o por problemas genéticos, o sea, que no los heredan, o porque sea una mutación nueva, o porque hubo algún problema durante ese cruce para formar, cuando se forma ese cigoto, o un problema metabólico, ¿verdad? O un problema infeccioso durante ese embarazo, durante esa formación de todas las células, o un problema tóxico, consumo de sustancias, abuso, exposición a metales, exposición a tóxicos, o un problema en una buena oxigenación, o hubo un problema durante el embarazo, traumatismo, o causas desconocidas, hay alguna alteración en el sistema nervioso, por lo que hay una disfunción cerebral. ¿Y eso qué va a traer? Va a traer alteraciones del neurodesarrollo. También esto viene supeditado a una parte ambiental. Entonces, ¿qué trae esto? O puede haber una alteración de tipo cognitiva, ¿verdad? Que se puede manifestar en una alteración del lenguaje, en unas alteraciones de praxias, de memoria, o puede haber alteraciones de tipo motoras, o pueden haber alteraciones de tipo conductuales, o pueden haber alteraciones ya de tipo somáticas, o sea, cuando hablamos de tipo anatómica, que ahí hablamos unas alteraciones a nivel cerebral o alteraciones de la forma del cerebro, microcefalia, macrocefalia, cualquiera de estos. Lo cierto es que, como ustedes podrán ver, que son muchas las causas que de alguna manera, directa o indirectamente, nos pueden repercutir en cualquiera de este pequeño cerebro que se está formando y que a la larga, a lo mejor en el momento lo vemos, y ese niño que nosotros siempre, como todas madres, como todo padre, deseamos, un niño sano, con buen peso, con buena talla, lindo, precioso, nacen así, porque ellos nacen así, nacen bien, sin ningún problema, si no hubo problema, sino alguna infección, alguna cosita, nacen sí con un buen peso, con una buena talla y todo, y a través del crecimiento empezamos a ver alteraciones a nivel del neurodesarrollo, que se van a manifestar dependiendo de la condición de que estemos hablando, en algunas edades, unas más tempranas, otras más tardías, dependiendo de los grados o la severidad de que ésta sea. ¿Ok? Entonces, este es como el esquema de lo que es una etapa del neurodesarrollo. Cuando se forma el embrión, que empieza a gestarse ese embrión, empieza a desarrollarse ese embrión. En las primeras 3 meses de gestación, cuando hay alguna noxa en esos primeros 3 meses, generalmente las manifestaciones son por malformaciones o alteraciones básicamente de tipo anatómicos. Bien,
después de los 3 meses de gestación, o sea, de embarazo de la madre, hasta los 9 meses, si hay algún problema, básicamente altera la funcionalidad. Ya puede ser del cerebro o cualquier otra parte o otro órgano, ¿no? Al nacer también podemos tener, dependiendo de cómo sea este nacimiento, si tuvo complicaciones, no hubo complicaciones. Cuando hablamos de complicaciones, hablamos de que si recibió suficiente oxígeno, si no tuvo ningún problema de anemia, todos los problemas que se pueden presentar alrededor del nacimiento. Entonces, ahí también se puede lesionar este cerebro. Bien. Entonces, en ese transcurrir, en este caminar, cualquier alteración que se presente en este caminar desde que nace hasta los 3 años, vamos a ver alteraciones donde pueden estar lo que es alteraciones o de tipo motoras o alteraciones en lo que tiene que ver en la parte de lo que es la parte del neurodesarrollo. Básicamente esta es la etapa en que más frecuente se diagnostica el autismo, y otro tipo de alteraciones dependiendo de cuán haya sido el compromiso. Después de los 3 años hasta los 10 años, entonces sigue todavía si hay alguno, es como que la etapa más donde nosotros se ven más evidente ya los problemas, desde ya se veía problemas ya desde más temprano, de los 3 años, de lenguaje, compresión, problemas básicamente de aprendizaje también. Y ya después de los 10 años, ya acercándonos a la adolescencia, empiezan otro tipo de problemas, si hubo algún otro tipo de noxa, que ya va a ser problemas de tipo en lo que tiene que ver con la parte que es el desarrollo hormonal, que es cuando se desarrolla otra etapa de la vida de las personas. Entonces, en cualquiera de estos, para que ustedes vean lo frágiles que somos, ¿no? Y que cualquiera de estos puntos, de alguna manera, si se gestó y de cuán profundo haya sido esto, mientras más profundo haya sido, mientras más comprometido, pues por supuesto más temprano lo vamos a ver. Mientras más suave, capaz, dependiendo de dónde haya sido, puede presentarse en una etapa más adulta del niño. Entonces, muchos de estos genes, en el caso del autismo, que tienen que ver con la plasticidad, lo vemos desde muy temprana edad, y hay alteraciones en los circuitos, en la parte de donde se forman, sobre todo en el lóbulo frontal. Igualmente tiene que ver el TDAH con alteraciones a nivel del lóbulo frontal, a nivel temporal, a nivel parietal, cualquier noxa que ocurre en estos lóbulos. Entonces el TEA básicamente es allí, uno de los lóbulos que está más afectado es el frontal. El TDAH también tiene un fuerte componente a nivel frontal. Entonces, otra de las cosas, vemos lo cierto que en cualquiera de esta parte, si nosotros estamos hablando y vemos que el desarrollo, como yo les decía, mientras más temprano, alteraciones básicamente de corte morfológico. Mientras después de los 3 meses, funcionales. Después de los 9 meses, nace el niño, todavía sigue plasticidad cerebral, puede haber alteraciones con manifestaciones capaz que, menos agresivas que a lo mejor que hubieron antes, o puede haber un desarrollo normal. Bien, entonces, como les decía, los primeros 3 meses, sobre todo las patologías son de alteraciones básicamente estructurales. Entonces, ¿quiénes están inmersos aquí? Todo lo que tenga que ver en la formación de las nuevas células, en la parte de la génesis celular, en la parte de la formación de los órganos. Entonces vamos a ver, son malformaciones, por ende, las repercusiones en un niño van a ser básicamente discapacidades intelectuales mucho más severas, pues, porque van a ser discapacidades o a nivel del cerebro, o a nivel del cerebelo, o a nivel, en este caso,
porque no estamos hablando de cerebro, que es lo que nos compete. Puede haber en otros órganos, por supuesto. Lo cierto que son las agresiones que se sufren en esta etapa suelen ser anomalías en las estructuras de los órganos y son una anomalía de disfunción encefálica totalmente severa cuando ocurren en esta etapa. Luego, cuando pasamos esta etapa, empezamos el desarrollo y podemos pasar, no hay alteración de lo que es la morfología, pero hay alteración. Por favor, Everson. Sí, ya lo muteé. Por favor, gracias. Pero hay alteración a nivel de la funcionalidad. Entonces ya ahí vemos que hay otro tipo de modificaciones que van a estar más o menos dependiendo de cuán haya sido el compromiso, y el niño puede tener más habilidades. Entonces puede también haber alteraciones morfológicas, por decir, alteraciones como el tamaño del cerebro, microcefalia, macrocefalia, alteraciones en la funcionalidad a nivel del cerebro, que puedan llevarnos a disfunciones como epilepsia o otro tipo de atenciones en la alteraciones de otra forma. Ya si hablamos aquí de autismo, ya va a ser un autismo más severo, pero ya cuando son menos cuando el compromiso es menor, ya puede, no es que no pueda haber autismo, sí, pero también la presentación va a ser menor. Entonces, cuando ya hablamos en etapas ya cercanas al nacimiento o alrededor del nacimiento, pueden haber alteraciones de tipo, básicamente, puede haber algunas con parálisis si la alteración viene muy severa, o pueden haber retraso del lenguaje, pueden haber autismo, pueden haber otro tipo de alteraciones del neurodesarrollo que, como les dije, pueden estar más o menos severas dependiendo de cuán comprometido. Y también nosotros, en el caso de que haya una parálisis cerebral, bueno, obviamente nos habla de una severidad mucho mayor, pero un retraso en el lenguaje, si nosotros, que estamos en plena plasticidad cerebral en estos primeros años, hasta los 3 años, intervenimos, nosotros podemos modificar ese retraso del lenguaje. Entonces, igualmente, ya después que pasa, los daños, como en esta etapa, son más difusos, entonces la funcionalidad y el pronóstico del niño también va a variar. Entonces, va a ser mucho mejor si nosotros intervenimos, y va a ser mala pues si nosotros no intervenimos. ¿Ve? Entonces, eso es lo importante de todo esto. Y fíjense por qué es importante, porque esto se viene gestando, esto se puede formar, y nosotros todavía en los primeros 3 años podemos intervenir y podemos modificar. Entonces, aquí, ya después, desde que nace o previo y hasta los 3 años, aquí seguimos viendo trastornos del lenguaje, autismo, TDAH. Nosotros intervenimos y podemos modificar ese neurodesarrollo. No solamente el lenguaje, la compresión, porque en el lenguaje no solamente hablamos del lenguaje hablado, sino hablado y comprendido. El autismo, el TDAH, dificultades de aprendizaje, todo eso lo podemos modificar. Pero eso sí, tenemos que intervenir temprano. Bien, ya después de esa edad, fíjense que entre los 3 a 6 años, si hay un trastorno del lenguaje, nosotros podemos, y si intervenimos antes, podemos ampliar un vocabulario de 100 palabras ya después de los 3 años a 2000 palabras, hasta los 6 años. De los 6 a 10 años, que el desarrollo
no solamente el dominio del lenguaje, ya los chicos que comprenden el entorno, nosotros podemos modificar ahí y ayudarles para que ellos adquieran a través de las terapias la parte de las habilidades diarias, como cepillarse, comer, vestirse, sobre todo en los chicos con autismo. Bien. En la parte del lenguaje, bueno, ya les expliqué que también ahí el lenguaje varía totalmente y se cambia totalmente, siendo un lenguaje, un chico con, por lo menos si es un autista no verbal, a pasarlo de un autismo a un autismo verbal. Son dos cosas totalmente diferentes. A pasarlo a un chico que era un autismo no verbal y que no tenía autosuficiencia, a pasarlo a un chico autismo verbal y con más autosuficiencia, la diferencia es bastante notable. Igual a pasar un niño con un trastorno de déficit de atención, a pasar un niño que mejore la atención, que disminuya la hiperactividad, es mucho lo que nosotros podemos hacer. Entonces ya cambiamos ese aprendizaje, modificamos. Podemos ayudarlo a la parte de maduración de estos niños, podemos ayudarlo, bueno, ¿a qué nos ayuda? A los niños, y estoy hablando de los niños, y qué decirle de los padres ganan vida, porque acá estamos hablando solamente de los niños, pero los padres los estamos dejando por fuera y es parte de todo esto. Los otros niños que también sufren, los hermanitos también sufren, porque la cadena no es solamente el niño, la cadena es el niño, los hermanos, la familia. Todo esto es ayudado cuando nosotros hacemos un diagnóstico como debe ser. Luego, entonces, pasamos que ya después de los 10 años, ya entrando a la pubertad, entonces ya son, cuando hay algún tipo de repercusión, ya los problemas son básicamente de tipo de identidades personales, ¿verdad? Los problemas de tipo de a nivel hormonal, porque es cuando se desarrolla o cuando hay la maduración o cuando se viene el desarrollo, sí, el despertar hormonal. Entonces, si hay algún problema en esta área, básicamente las patologías son o de origen hormonal o ya de una patología mental propiamente dicha como tal, o hay patologías como esquizofrenia, otro tipo, pero es otro tipo de patología. Lo cierto es que entonces ya ahí que se despierta el hipotálamo, que empieza el adolescente, ya entramos en otra etapa. En otra etapa que también tenemos que conocer y que tenemos que tratar. Entonces, si traemos un niño que viene con un autismo, con un déficit de atención, y nosotros no hemos abordado y llega a esta etapa, que es una adolescencia que no sabemos cómo va a hacer su despertar, porque cómo va a ser el despertar, eso no lo sabemos, pero puede pasar si nosotros de diferentes maneras hay un despertar. Cuando haya ese despertar, nosotros tenemos que tratar de evitar como que vaya complicado, ir lo mejor posible. Esas hormonas sexuales comienzan a liberarse, comienzan a producirse, ya empiezan en ellos otras necesidades, otras etapas como son la etapa de adolescencia o la etapa de adultez, ¿ok? Y como decía mi abuelita, cuando son chiquitos los problemas son chiquitos, pero cuando ellos somos adultos los problemas son grandes. Niño chiquito, problemas chiquitos, niño grande, problemas grandes. Entonces comienza la maduración de los órganos sexuales, el despertar sexual, los cambios de la adolescencia, empiezan otro tipo de problemas. Aquí es donde vemos los consumos de sustancias, el abuso, el maltrato, la violencia, la agresividad, la delincuencia, toda una cantidad de cosas. Todavía en esta etapa, para que ustedes vean, todavía puede haber una reestructuración de redes neuronales y bueno, ya así, después que pasa esta etapa, ya aquí no hay más nada. O sea, lo que hay es lo que hay. Entonces, nosotros, la idea es tratar de intervenir en cualquiera de estas etapas, porque nunca es tarde para tratar de ayudar, no solamente a ellos, como les digo, sino también a los padres. Entonces, por ende, lo que es la intervención temprana es fundamental. Y yo como pediatra, yo siempre he dicho, con o sin disfunción neuronal hay que estimular.
con o sin. Cuando ellos nacen, nosotros no sabemos si tienen una disfunción neuronal, salvo que sea algo muy severo, pero de lo contrario no lo sabemos. Entonces nosotros tenemos que estimular. Ustedes me preguntarán, bueno, doctora, ¿y cómo estimulo? Bueno, estimulamos hablando, haciendo ejercicio, estimulamos haciendo masaje, estimulamos. Hay ciertos ejercicios que nosotros como pediatra mandamos para fortalecer, sobre todo si vemos ciertas hipotonías, si hay hipertonía, estimulamos también ese apego entre la madre y el niño, entre el niño y el resto de los grupos, hay música incluso que se usa para estimular y que se sabe que libera neurotransmisores de felicidad, que a través de la música, todo eso está descrito. Esto no lo está diciendo la doctora porque lo quiere decir hoy, no, eso está descrito y comprobado. Posteriormente, en la atención temprana, en lo que es estimulación temprana, bueno, ahí comenzamos la estimulación. No está de más, siempre que demos de más, no va a pasar absolutamente. Ya después lo que va a salir, y progresivamente, en la medida que tú vayas yendo con tu hijo al pediatra, el pediatra irá visualizando si hay en algún momento de las etapas de la vida del niño, mensualmente, que es que lo lleva uno al pediatra, algún retraso o algún signo de alarma, algún signo de alerta que te lleve a pensar que este niño pueda tener un trastorno del neurodesarrollo que en un futuro pueda ser, ¿qué? O un autismo, o un TDAH, o un déficit de atención, no sé, eso, pero ya uno puede ir detectando ciertas cosas. Entonces, esta estimulación temprana comienza así. Esto ayuda a fortalecer la parte motora. Utilizar esta pelota, que es la pelota de Bobat, con la que se trabaja el niño, cómo se agarra y ayuda a el sostén cefálico, ayuda a que fortalezca la parte motora, ayuda a la parte motora gruesa, la parte motora fina, utilizar el uso de objetos didácticos con los que nosotros trabajamos. Todo esto es estimulación temprana y atención temprana para los niños con o sin trastornos de neurodesarrollo. Bien, cuando utilizamos música, cuando utilizamos ruido, todo eso influye. Luego ya, sí, después que nosotros ya vamos viendo, entonces van a empezar a salir cualquiera de las cosas. Entonces, vemos, entre los trastornos del desarrollo, están clasificados, ¿cuáles son? Trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Trastorno del espectro autista. Discapacidad intelectual. Trastorno de comunicación. Trastorno motor. Trastorno de aprendizaje. Entonces, veamos acá. ¿Qué altera? Bueno, altera la parte emocional, conductual, social, aprendizaje, comunicación, motora y salud física. ¿Y por dónde puede venir? Por alteraciones, por una alteración del sistema nervioso, que se presentan precozmente. Mientras más temprano es, vamos a ver que la presentación es más temprana. Entonces, con un perfil evolutivo que va a ser variable y va a ser estable dependiendo, va a ser variable, pero va a ser dependiendo de cómo sea, se va a presentar más o menos grave. ¿Hay un compromiso de heredabilidad? Sí lo hay. ¿Que es multifactorial? Ya eso lo dijimos. Y que hay una alta sobreposición. Entonces, mientras más severo es, podemos ver que más severo que se puede presentar una discapacidad intelectual bien severa, pues con un compromiso más severo. Luego, pero si lo es más tardío, puede haber un trastorno de comunicación, o puede ser un trastorno motor, o puede ser un trastorno de aprendizaje, o un TDAH o autismo. Fíjense que estos son los trastornos de neurodesarrollo. Y fíjense todo lo que yo les dije, de dónde, cómo podemos nosotros, o cómo comienzan, o cómo se pueden presentar. ¿Cuáles son los que de repente son los más frecuentes y lo que nosotros tenemos como que esa repercusión
o conocemos o estigmatizamos, vamos a decir, es cuando nos hablan de un TDAH o un autismo. Es como que nos ponen una etiqueta acá. Estás estigmatizado, eres un autista. O estás más con el autismo y menos con el TDAH. Pero lo cierto es que tiene un estigma tal que es impresionante y no entiendo. Realmente yo todavía no termino de entender muchas cosas. Entonces, ¿qué sabemos qué es el TDAH? Hablamos que es uno de los trastornos del neurodesarrollo, ya lo dijimos, más comunes en la infancia. Se diagnostica en la primera infancia de la vida, en un promedio aproximadamente a los 6 años de edad. Pocas veces se diagnostica antes, pero se diagnostica más o menos ahí. ¿Por qué? Porque el niño en esa etapa es cuando ya le está entrando la inserción escolar y, por supuesto, es un proceso crónico que dura toda la vida y se mantiene y que puede tener problemas a nivel escolar, a nivel de la atención, a nivel con conductas impulsivas y puede ser otro nivel de la forma de ser. Esto depende del tipo de TDAH. Bien. Ahora, con respecto a los signos y síntomas, dijimos que puede tener diversas conductas y esto va a depender del tipo de que sea. Lo cierto es que son niños que pueden olvidar cosas, que pueden dejarla desde olvidar la mochila, los cuadernos, los lápices. Son niños que pueden tener o ser muy hiperactivo, hablar mucho, cometer muchos errores, tener problemas o resistirse para ciertas cosas, no respetan turnos, tienen dificultades para llevarse con otros. Entonces vemos que del TDAH, dependiendo de la forma que sea, hay una clasificación. ¿Cuáles son? Bueno, son 3. Cuando es predominio de la falta de atención, la persona le cuesta organizarse. Es la persona que tú le hablas, es la persona que no termina la tarea, es la persona que no presta atención para nada, no sigue las conversaciones, se distrae. Esto tiene un pronóstico que puede variar cuando vaya llegando a la adultez, porque él adquiere habilidades y puede variar. Hay una presentación donde predomina la hiperactividad, la impulsividad. Entonces es la persona que no se soporta, es el niño que habla, que corre, que está muy nervioso, que no respeta turno, que no respeta a los otros chicos, que corre, que salta, que quiere meterse en todo. Estas son las personas que dan más problemas, o los niños, pues vale decir. Y agarra las cosas de los otros, son los que tienen más accidentes. Entonces, este tipo generalmente no suele mejorarse, mejora, pero persiste. Y la presentación combinada, que es la más frecuente, tristemente, pero es la más frecuente, y es la combinación de el déficit de atención con hiperactividad. Entonces, podemos tener cualquiera de estas 3 presentaciones. Veamos que existen unos criterios de acuerdo al DSM-5 establecido. El DSM-5 es un manual de la Academia Americana de Psiquiatría donde existen unos criterios para todas las enfermedades que son de tipo, no solamente de neurodesarrollo, sino también mentales. Y estos criterios nos ayudan como a mejorar los diagnósticos. Estos criterios están descritos para todas las enfermedades, abarca tanto los niños, adolescentes y adultos. Entonces hay unos criterios para la inatención, hay unos criterios para o falta de atención, y unos criterios para la impulsividad y unos criterios para la que es la mezcla de los dos. En general, esto está en ese libro. Yo ahora no se los voy a leer, por supuesto, pero estos criterios tienen que estar presentes 5 o más criterios, por lo menos con un periodo continuo durante 6 meses que interfieran de alguna manera negativamente en las actividades sociales y académicas y ocupacionales del niño. ¿Ok? Y estos criterios para nosotros decir que este niño tiene un déficit de atención o un déficit de atención con hiperactividad o un déficit de atención con
hiperactividad. Entonces son estos criterios. El libro está en todo al alcance de todo el mundo, en las redes sociales, en Google, el DSM-5, y bueno, y son estos criterios. Son 5 más criterios consecutivos durante 6 meses que interfieren o impacten negativamente en las actividades sociales, académicas o ocupacionales. Luego nos vamos a lo que es el autismo. ¿Qué es el autismo? Es un trastorno del neurodesarrollo que se diagnostica desde la infancia hasta la adultez. Por eso es un trastorno crónico que altera alteraciones a nivel de comunicación, actividades a nivel social, con comportamientos repetitivos o estereotipados, con unas conductas rígidas. Ellos son cuadraditos. Y como les dije, intereses repetitivos y conductas repetitivas, con unas repercusiones en las habilidades sociales o a nivel comunicacional. El autismo también es un trastorno de neurodesarrollo que se manifiesta en la infancia. Este sí se manifiesta mucho más temprano. La edad promedio en que hacemos diagnóstico es entre los 18 meses y 3 años. Se puede diagnosticar antes, pero la edad promedio suele ser entre esa edad, año y medio a los 3 años. Mientras más temprano se diagnostique, señor, el pronóstico y la evolución es totalmente diferente. Luego, en el caso del DSM-5, anteriormente había una clasificación cuando estaba el DSM-4 que abarcaba a otro grupo, que era donde estaba síndrome de Asperger, autismo típico, trastorno generalizado del desarrollo no especificado y otro más. Después del 2013 se sacó y todos se metieron en un saco. Y ellos lo que hicieron es colocarlo en espectro, trastorno del espectro autista. ¿Qué significa espectro? Significa algo que va desde algo más claro hasta algo más oscuro. Quiere decir que hay una variabilidad. Lo que hicieron es que lo clasificaron en grados. Grado 3, grado 2 y grado 1. En 3 grados. ¿Con repercusiones en qué? Con repercusiones en la parte social, con comportamientos restringidos y repetitivos. Entonces tenemos un niño que está en el grado 3, un niño que va a necesitar una ayuda muy notable y que hay una repercusión bastante significativa tanto a nivel social como a nivel de comportamientos, con unos comportamientos restringidos y repetitivos con una interferencia muy marcada. Por supuesto, el grado 2 también necesita ayuda, el apoyo familiar de todas las terapias, pero mucho menos del grado 3. Y el grado 1 va a necesitar el apoyo in situ, con una interferencia en algunos de estos contextos. Lo cierto es que, y tenemos aquellos que son subclínicos, que pueden tener síntomas en ambas dimensiones, pero con unas alteraciones no significativas, y presenta algún inicial interés por algo. Entonces cuando tú dices, bueno, cuando yo digo, pero no puede ser que Mark Zuckerberg, o sea, el que fundó Facebook, es autista. Sí, pues sí, puede ser. Puede ser. O cuando vemos un Temple Grandin, la profesora Temple Grandin, zoóloga, profesora universitaria, es autista. Sí, cómo no. Ella era autista grado 2. Hoy en día es profesor universitario. O cuando vemos a Leo Messi, es un autismo grado 1. O cuando vemos le puedo decir, un Mozart, un Beethoven, cualquiera. ¿Ves? Porque, ¿qué pasa? Mientras más temprano nosotros intervenimos allí, mejor apoyo, mejor evolución. Y podemos tener chicos de grado 3 que lo pasamos a un grado 1. Pero esto es intervención, terapia, ayuda. Bien. Entonces, tanto lo que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad como los trastornos del autismo, como lo dice, son trastornos neurobiológicos con problemas neuropsiquiátricos o comorbilidades neuropsiquiátricas que afectan, como lo establece acá, a nivel mundial en un porcentaje
de un 5.3% para los TDAH y de un 1 a un 2% a los pacientes con autismo a nivel por lo menos de los Estados Unidos. Esta cifra yo creo que está más alta. Entonces, como lo había dicho en un principio, de 100 niños, de cada 100, uno de cada 100 tiene autismo. Esto es para la Organización Mundial de la Salud, ya les dije, para los Estados Unidos es otra, y todavía no ha salido la Organización Mundial de la Salud este año. Y TDAH, hablamos que el 3 al 5% a nivel mundial desde el punto de vista epidemiológico tiene trastorno de TDAH. Entonces, ya nosotros vemos que las cifras son muchas. Entonces, ya dijimos, ¿qué es el TDAH? Ambos son, y el autismo, ambos son condiciones neurobiológicas. Ambos son condiciones que se comienzan en la infancia y quedan hasta la adultez. El TDAH, si se quiere, puede tener una mejor evolución que el autismo si es mucho más severo, dependiendo de qué tipo es el TDAH. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a notar? Bueno, generalmente en el caso del TDAH, la parte social en ellos no está tan comprometida. No hay un compromiso donde el niño no te fija la mirada, el niño no le cuesta, el niño no se relaciona, no. En ellos es más fácil relacionarse, en ellos te puede fijar la mirada, el niño puede, en el caso del TDAH, es el niño de que puede tener grupos, puede tener como esa parte restringida, no es tan restringida como en el caso del autismo. En el caso del autismo, no. En el caso del autismo es el niño que no hace ese contacto visual. Es el niño que tú establecer un contacto con la parte social, que es lo que más uno le tiene que llamar la atención. Y por eso es que las maestras se dan cuenta de esto, porque no se relaciona con sus pares. Y no me hagan la comparación que me digan, no, pero con el hermano es maravilloso. Y con el tío, no, no, no. Estamos hablando de los pares, de los compañeritos, de los mismos grupos de ellos. ¿Ok? Entonces, el autismo puede tener más alteraciones en el retraso del lenguaje. El TDAH no. ¿Ves? El autismo puede tener alteraciones mayores de tipo sensoriales, porque ellos tienen problemas de tipo sensoriales, ya sea porque les molesten los ruidos, ya sea porque tengan problemas a nivel táctil, ya sea porque tengan problemas a nivel gustativo, ya sea porque tienen una selectividad alimentaria. El TDAH no. El autismo no le gusta que le cambien su rutina. El autismo es cuadrado, señores, cuadrado. No es que no pueda, si puedes cambiársela, le anticipas que le vas a cambiar la rutina, pero ellos son bien cuadrados. El TDAH no le importa mucho. El TDAH es otra cosa. El TDAH vamos por otro lado. La parte social, como les dije, es mucho más marcada en el autismo que en el TDAH. La parte de los movimientos, o sea, las ecolalias, las estereotipias, las vamos a ver más en el autismo que en el TDAH. Esa parte de esos intereses obsesivos, esa perseverancia, lo vemos más en el autismo, precisamente porque ellos tienen esos patrones restringidos. En el niño con TDAH no. Otra de las cosas, el juego no simbólico, lo vemos más afincado en el niño con autismo que en el niño con TDAH. En el niño con autismo es aquel que te agarra el carrito y empieza a moverle las rueditas al carrito, y no es el que hace ese juego de a mover el carrito como cualquier otro niño que agarra un carrito, ¿no? El autismo no te hace ese juego. El autismo no te hace ese juego. El autismo se queda guindado ahí con la rodita y le da vueltas y vueltas. En el TDAH no se ve eso. Es el niño que te tira el juego, te la agarra, pero no te hace eso. Otra de las cosas es la parte de la compresión de la expresión verbal, de la expresión facial.
de la comprensión de lo que es la parte con las otras personas. A ver, yo pongo la cara de el niño con autismo no te entiende, porque esa parte social no la entiende. O sea, y tú le dices, estoy llorando, pero yo no te veo lágrimas, te dice él. Yo no sé dónde estás llorando, yo no te veo lágrimas. El TDAH te puede entender, ¿tú ves? Entonces, esa parte es como que, bien, ahora un niño con TDAH tiene otro. La parte de, primero la presentación del TDAH la vamos a ver mucho más tarde que en el caso del autismo. A edades un poquito más como los 6 años, 5 años, salvo que sea un compromiso mucho más severo. Si son hacia el lado de déficit de atención, sí, son perdidos. Tienes que llamarlo 2 y 3 y 4 veces, y por eso que se confunde con autismo. Entonces tú los llamas, pero es que están en su mundo, fantasean, están en otra cosa, pero sí, después que tú hablas con ellos, se dispersan y vuelven otra. El hiperactivo no es todo lo contrario, es insoportable. El hiperactivo de verdad que no se soporta. Y el que tiene la mezcla de los dos, bueno, tiene la mezcla, pero sí hace esa parte social, se sociabiliza, se entra con uno, juega y te hace ese contacto y puede entender estos movimientos que yo le estoy diciendo, no tiene esa parte tan rígida, tan restringida como lo tiene. Y la parte de sensorial no reacciona de una manera tan exagerada como lo suelen hacer los autistas. El autista es más exagerado. Entonces, vemos que el déficit de atención que tiene, olvido, hay la hiperactividad, como les dije, hay problemas de atención, ¿sí? Son impulsivos, hablan en exceso, no, el tiempo nada que ver, ellos no tienen una gestión de tiempo, pero para nada. Desorganizado. Ahora el autista es la parte de los comportamientos repetitivos, restringidos, problemas en el lenguaje, la parte social marcada. ¿Qué tienen en común en los dos? Bueno, problemas en la parte de funcionamiento ejecutivo, lo que es el organizar en su cerebro de cómo van a tardar. ¿Por qué? Porque ambos tienen en común alteraciones a nivel del lóbulo frontal. La nosa fue en el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es el que se encarga de mediar esta resolución, esta parte de la funcionalidad de una persona. La parte de comunicación si es con déficit de atención, pero si es con hiperactividad es todo lo contrario, tú no lo puedes callar. En la regulación emocional si es con hiperactividad. En el caso del TEA, ellos lo que te hacen son rabietas cuando tú no sabes qué es lo que le está molestando. Entonces ahí lo importante es detectar qué es lo que está pasando. La comunicación verbal, exacto, acá sí es con déficit de atención. Y sí, el compromiso es más marcado. En el TEA puede haber y puede hablar mucho más tardío. La parte social, aquí en el TDAH, sí es con déficit de atención. En el TEA, eso está presente. Y el procesamiento sensorial, que es diferente en ambos, pero mucho más marcado en el autismo. Entonces, ¿qué podemos notar nosotros como padres? Bueno, todo esto que yo les dije. El niño con déficit de atención se distrae. El niño con déficit de atención está en otro mundo. Puede tener rabieta, puede tener crisis, no se organiza porque es distraído, totalmente distraído. Tiene problemas, deja las mochilas, deja las tareas, deja las cosas, se le pierden las cosas, no sabe, no copia la tarea completa, no se queda, no se organiza. Si es hiperactivo, bueno, el hiperactivo es de verdad que no se soporta. Hay momentos en que uno no encuentra cómo hacer y los padres, ¿qué hacen? No lo sacan de la casa, no lo sacan,
porque es que de verdad que se parecen, caminan por el techo, no respetan turnos, se meten en problemas cuando son más adultos, ¿no? Mientras que en el caso del autismo, bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? No hay el contacto social, los padres lo llaman, parece que estuvieran sordos, tienen alteraciones en la comunicación, en la repetición, en la parte de sociabilización, en la parte sensorial, no les gusta, son selectivos alimentarios. ¿Qué más? ¿Qué le puedo decir del autismo? Bueno, son restringidos, tienen las ecolalia, tienen las estereotipias, tienen otra de las cosas que vemos con el juego, que no tienen ese juego simbólico y bueno, no se relaciona con su padre. Entonces, similitudes ya lo dijimos, ¿verdad? La obsesión por los objetos, la falta de atención cuando son los dos, la falta de atención en ambos, ya sea hiperactivo en el déficit de atención o inatento, igual, ninguno de los dos presta atención. Y el autismo también, la hiperactividad, cuando es hiperactivo, que lo vemos con déficit de atención. Pero en el TEA a veces no suelen ser tan hiperactivos. La ansiedad cuando son más altas como consecuencia de los mismos grados de estrés. Empatía y que no pueden hacerlo, eso es, y problemas de autorregulación. Las diferencias entre ellos es que ya les dije, el TDAH, el problema de atención, o el problema de impulsividad, o el problema de hiperactividad. En la parte social, los problemas de que no es que no se sociabilicen, es que no se soportan. Son tremendos. Entonces, como no respetan turno, cae pesado. Es el muchacho que tú no encuentras cómo agarrarlo, cómo mantenerlo, que se quede tranquilo. Se mantienen tranquilo un rato, pero a los 15 ya minutos, ¡pum!, tiran lo que están haciendo y agarran otra cosa. El TDAH son impulsivos, no controlan emociones. Y el TDAH, como también les dije, pues no se comunican de manera clara, se comunican, pero no de manera clara. Más el TEA, bueno, ya lo nombré. El TEA tiene la parte de lo principal es la parte social, la parte de los patrones restringidos y y repetitivos del comportamiento es lo principal de ellos. En la parte social, como ya se los dije, en el comportamiento ya se los comenté, y la comunicación, cuando son verbales, hablan, pero es algo así como, o ellos son blancos o ellos son negros. Ellos no conocen términos. Si usted le dice a un niño con autismo, a ver, todos a formarse, el niño con autismo no se forma. Y tú le preguntas, a ver, Carlos, ¿pero por qué no se formó? Porque yo no me llamo Todos. Yo me llamo Carlos. Ellos son muy así, son muy estrictos en ese sentido. Un comportamiento muy, muy restringido. Yo no me llamo Todos, yo me llamo Carlos. Por eso no me formo. Entonces tú a ellos tienes que como que guiarlos. ¿Bien? Bueno, ¿qué puede hacer la escuela? ¿Y qué puede? Bueno, obviamente lo primero es identificarse y pues tienen que ser diagnosticados, porque la escuela básicamente son terapeutas, igualmente como los padres e igualmente como nosotros, tanto los padres como los médicos y los terapeutas, todos somos terapeutas de nuestros hijos. No es solamente el terapista ocupacional o el terapista del lenguaje o el psicopedagogo, no. Es también el padre y es también el profesor. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos tenemos que tener un mismo idioma, que las enseñanzas o todo lo que hablamos nosotros de todas las terapias tiene que ser continua, mantenida, personalizada. Esto es fundamental, porque esto tiene que ser personalizada. Esto no es una receta igual para todos. Cada niño tiene
una atención diferente en los ámbitos donde él se desarrolle, preferiblemente en los ámbitos naturales, pero tiene que ser mantenida lo que le dice y reforzada, por supuesto. Y bueno, generalmente siempre se les recomienda a los profesores que lo sienten cerca, que más bien en ello no es más, o sea, todo lo contrario. Aquí no hablamos de cantidad, sino de calidad. Hablamos de partir lo que se va a enseñar en pocas cosas, y ahí tenemos mejor fruto, mejor respuesta que cuando le ponemos en más cantidad. Bien, algunos van a necesitar el apoyo de una maestra sombra o el acompañante terapéutico. Otros podrán ir solos. Evitar las distracciones, tanto para los déficits de atención como para los autismos, evitar tratar de darle su tiempo, preferir hacer las evaluaciones de forma orales, no escritas, preferir hacerle mandarle cosas y darle que sea la tarea básicamente, si les gusta más el dibujo con dibujo, dependiendo de lo que se identifique más el niño. Ser más flexible. Algunos van a necesitar adecuaciones curriculares, todo depende de lo que tengan, por ende hay una individualidad, y darles espacio a ellos, donde nosotros podamos ayudarlos. En el caso de los niños con autismo, se trabaja con pictogramas. En el caso con los niños con TEA, podemos trabajar con otras terapias. Lo cierto es que es mucho lo que se hace en la escuela, que se termina de complementar en la casa, y también lo que hacen los terapeutas. Y por supuesto, como lo que les dije, en la casa es reforzar lo que hemos visto en la escuela. En la casa es el padre es coterapeuta. Lo que se dice en la escuela es lo mismo que se dice en la casa, y lo mismo que dice el terapeuta. En las rutinas hay que crearles rutinas y respetárselas. Y respetarles estas rutinas. Dividirlas en cosas pequeñas para que sea mejor para ellos. Utilizar claves visuales. Las claves visuales son fundamentales, que son lo que llamamos nosotros en el autismo los pictogramas, con horarios, con imágenes, y si son personalizados mejor. Ser flexibles con el tiempo, con las tareas, con descanso, que tenga diversas cosas. Puedes utilizar tantas terapias, sobre todo las complementarias, el niño le guste. No hay una sola terapia, y más que todo las complementarias. Y en las complementarias hablamos muchísimo, ¿no? Hablamos terapias de música, terapias de ejercicio, terapia con animales, terapia de relajación, terapias con flores de Bach, terapias con yoga, terapias con tantas cosas. Entonces, hay muchas cosas acá. Lo cierto es que en la casa es mucho lo que nosotros podemos hacer, y ustedes verán que la evolución y el pronóstico va a variar y lo van a hacer mucho mejor para ellos. Los profesionales básicamente trabajamos un conjunto de profesionales multidisciplinarios, donde están pediatras, neurólogos, psiquiatras, pediatras especializados en neurodesarrollo, psiquiatras infantiles, trabajamos neuropsicólogos, trabajamos terapistas ocupacionales, terapistas de lenguaje, psicopedagogos, terapistas en intervención temprana, fisioterapeutas. Se trabaja también fonoaudiólogo, terapista también en lenguaje, logopedas. O sea, fíjense toda la cantidad de personal. Entonces, como yo les dije al principio, esto no es fácil. Esto a veces se hace cuesta arriba. Esto a veces también cuesta, no solamente cuesta arriba, cuesta dinero. Entonces, por eso los padres son coterapeutas con nosotros. Y por eso los padres hay que enseñarles. Porque ellos no tengan con qué hacerlo, nosotros no le vamos a enseñar. No seamos malos. O sea, tenemos que enseñarles
para ellos vayan haciéndoles las terapias a sus niños, mientras que ellos pueden insertarse en un sistema que tenga la capacidad y que esté preparado, porque también es una cosa, que esté preparado para trabajar con estos chicos. Bien, entonces, en cualquiera de los casos, ¿cuál es la idea o hacia dónde vamos? La idea, hablamos de que la gente tiene que prepararse. Y fíjense lo que hablamos, cuando hablamos de trastorno de neurodesarrollo, no estoy hablando de cosas extraordinarias, estoy hablando de cosas muy sencillas y muy básicas que parecieran que son simples, y no, que si nosotros no las atendemos nos va a llevar a unas consecuencias peor. Y la idea es abordarlo lo más temprano para que haya una verdadera inclusión, para que haya una verdadera inserción, para que este chico en un futuro sea funcional y para que estos niños crezcan con un futuro mejor, y también nosotros seamos mejor como sociedad. Pero para eso tenemos que estudiar, para eso tenemos que capacitar. Y ahí es donde tenemos que ir. Tenemos que ir a un mundo inclusivo, a un mundo donde todos nos podamos atender y nos podamos ayudar de una manera igual, sin ningún tipo de limitaciones y sin ningún tipo de restricciones para ninguno de estos chicos. Muchísimas gracias a todos los que me escucharon. Espero que les haya agradado. Es mucho lo que hay que decir de esto. Esto fue como un resumen de todo, de muchas cosas. Nosotros tenemos la preparación para trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Tenemos la especialización de trastornos del espectro autista. Y como puedes darse cuenta, estos se parecen. Ambas se parecen, pero no son. Cada una son por su lado. Y el abordaje, cada quien también es por su lado. Pero yo los invito a que de verdad se capaciten y que siembren en donde ustedes estén, cada uno de ustedes, una semillita para que vayan creciendo plantas de inclusión e inserción de cada niño con trastornos del neurodesarrollo. Gracias. Bueno, vamos a dedicar unos minutos a responder algunas preguntas. Estuve tomando nota de algunas personas que colocaron sus preguntas en el chat y daré oportunidad a algunas que otras personas más quieran participar. La primera pregunta fue de una persona que casualmente vi salir hace un momento del chat, pero bueno, haremos la pregunta igual como para alimentar a los demás de su pregunta. La pregunta de ella era si una niña de autismo que casi tiene 3 años ya empezó con terapia desde los 2 años y medio y aún no habla y recién está empezando con sus terapias conductuales, si no hay avances en el lenguaje, ¿significa que no va a hablar? No, sí va a hablar. Si descartaron que el problema del lenguaje no fuera un problema médico, o sea, que no tuviera problema de verdaderamente que fuera un problema de audición, sino que simplemente no habla porque tiene por decirte, un autismo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros lo que hay es que hacer la estimulación con los terapeutas de lenguaje para que ella comience a hablar, pues. Pero sí va a hablar. Obviamente va a ser tardío, porque a los 3 años ya es tardío. Listo, vamos a pasar a la siguiente pregunta. María Vera preguntó: buenas noches, yo tengo un niño de 5 años y cuando lo llevé al pediatra me indicó que tenía TDAH y busqué ayuda psicológica y me indicaron que tenía autismo leve y en un poco tiempo él ya empezó a hablar, pero no le gusta escribir. Él sabe los colores, los números, pero no le gusta escribir. Y bueno, estamos hablando, o sea, tiene un TDAH, ¿no? Me estás diciendo, o un autismo leve, cualquiera de los dos. Pero si en cualquiera de las cosas tiene un trastorno de aprendizaje, o sea, tiene una disgrafia, que no le gusta escribir, nada, bueno, el hecho que no le gusta escribir no es que nos vamos a morir. Hay niños que no les gusta escribir, sino que les gusta más, son más por lo menos de pintar. Entonces, bueno, obviamente tú le enseñas a escribir porque tiene que aprender a escribir,
pero a veces le gusta más, hay gente que es más verbal, hay gente que es más visual, hay gente que es más de escribir. O sea, depende de lo que le gusta. Eso no quiere decir que por el hecho de que no escriba todo lo que nosotros queramos, no voy a decir que no va a ser autosuficiente. No, ella va a aprender a escribir lo que tiene que aprender a escribir. Pero uno tiene que trabajar con ello, es con las fortalezas, no con las debilidades. Las debilidades las trabajas, pero te potencias en las fortalezas. Cuando tú vas a trabajarle alguna debilidad, tú agarras básicamente con la fortaleza que ella tiene, no con la debilidad que ella tiene. Y no es que te vas a enfrascar en que si tiene una discalculia, no le gusta la matemática, no, pero tiene que aprender la matemática, sí, porque sí. A ver, señores, no todo el mundo le va a gustar, no todo el mundo nació para ser matemático o ingeniero, esto. Puede desarrollarse en otro lado. Tú lo que tienes que averiguar cuál es la fortaleza que tiene tu niño. Y no, le vas a enseñar, sí, le vas a enseñar, van a aprender lo básico, pero a lo mejor es un tremendo pintor. ¿Qué sabe uno? Ok. Siguiente pregunta. José Luis San Pedro pregunta: doctora, buenas noches. Para hacerle una consulta, hay una joven de 27 años que no habla, tiene autismo. Lo malo es que los padres dejaron las terapias hace 10 años. Ahora estamos con terapias físicas y tratando de ayudar en algo con el lenguaje. Pedí a los padres que los informes, pero no tienen nada. Ella es una niña muy amorosa, entiende lo que se le dice y colabora en las actividades. ¿Usted cree que con las terapias pueda decir alguna palabra? Y bueno, a ver, tiene 27 años. Obviamente que los padres dejaron desde hace mucho tiempo, porque una niña con 27 años es básicamente que la dejaron así, a la libre del Dios. Ella puede ir aprendiendo algo en la medida que tú hagas una terapia más incisiva. ¿Cuánto va a aprender? No te puedo decir cuánto va a aprender, porque a ver, tiene 27 años, no es una niña, es un adulto. Que se comporte como niña es otra cosa. Y capaz que el compromiso es mucho más serio de lo que estamos pensando. Porque que llega a esa edad, no te hable, el hecho de que sea amorosa, bueno, no tienen por qué no ser amorosos, sea divina y se desarrolle en otras cosas. Descartaron de que la niña realmente no fuera muda, de que la niña no tuviera un problema del habla. Eso es lo primero que tiene que ver, porque a lo mejor es sordo muda, o a lo mejor es muda, oye, pero no sabe hablar, no habla, no puede hablar. Eso es lo primero que tienen que descartar, y más a los 27 años. ¿Bien? Listo, siguiente pregunta. Mélida Quispe dice: buenas noches con todos. Una pregunta. Un niño con TEA de 8 años no lee. ¿Qué estrategias puede utilizar en el aula para iniciar el proceso lector? Es un niño que no ha recibido ningún tipo de terapia. Gracias por su respuesta. Bueno, primero tiene que recibir alguna terapia, ya sea del terapista. Básicamente el que te trabaja eso es o el psicopedagogo o el terapista ocupacional que te ayuda, o una maestra que se encargue con niños con dificultades de aprendizaje. Entonces, para que establezca la terapia que le convenga o que le quede mejor al niño, un niño de 8 años que no haya leído, la primera pregunta que uno se plantea: ¿habla bien? ¿Identifica las letras bien? Porque si la identifica las letras bien y habla, es que no le han hecho la terapia más asertiva para que él pueda leer. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hay que ver. O sea, mientras más edad tiene el niño y todavía tiene compromiso en ciertas cosas, lo que es el habla, que son cosas que básicamente uno las solventa en las primeras edades, en el habla, en la lectura, en la escritura. Hay que ver si no hay otro tipo de problema asociado y descartarlo totalmente, porque a veces no es solamente, no es el autismo per se. El autismo solito, es un chico que ni siquiera a veces tiene complicaciones, es un chico que lo que tiene básicamente complicaciones en la parte social, que pueden tener algunas complicaciones en un principio, en lo que es la parte de
de sensorial, en la parte de relacionamiento, en la parte de la estructura, pero ya después que tienen cierta edad, ya eso que tú has podido tratarlo, ya tú esa parte, el niño, como que ya tú lo puedes moldear mejor. Si eso no lo hacen a temprana edad, es porque realmente no ha tenido la terapia como debe ser, o no ha sido la más asertiva. ¿Ya? Ok, vamos con la siguiente pregunta. Espera que estoy respondiendo al chat también. Dame un segundo. Ok, María Augusta Carrasco dice, tengo un niño con autismo grado 3 combinado con TDAH, hay agresividad. Está medicado, está en 4º grado de escuela, pero es muy difícil en clase la inclusión. Bueno, más que todo es un comentario, más no una pregunta. ¿Qué recomendación le darías, Ana? La inclusión en la escuela es lo que tú siempre has luchado aquí en los cursos, que tienes que, tú le dices a Claro, las pero es madres que que tienen que luchar. claro, si está medicado, probablemente la medicación habrá que ajustar. Y la inclusión en clase tienen que hacérsela, no tienen por qué. Esos niños tienen que ir a una escuela normal, no tienen que ir a escuela especial. Las leyes en todos los países, y yo trabajo no solamente con Ecuador, con Colombia, con Venezuela, con la mayoría de los países de Latinoamérica, establece la ley de niños para los niños con capacidades diferentes, o la ley ha salido leyes en algunos países, por lo menos en Chile salió la ley de autismo. La inclusión es en una escolaridad normal. Ok, sigamos con la siguiente. Dos preguntas más y terminamos. Ana. Eileen Millán, mi hijo tiene 10 años y fue diagnosticado con TA1 en el colegio regular. Quería saber de qué manera puedo ayudarlo a la lectura. Lee, pero no corrió. Creo que ya respondiste algo ya con respecto al un tema Sí, similar, sí. No, entonces, sí. lo que ha recomendado la doctora en el trastorno de lectura, cómo debe, a través de las terapias que ha dicho en el caso anterior. De todas maneras, esta conversación va a estar grabada y las vamos a subir a YouTube, tanto en las redes de la doctora como en las redes de Praxis, para que lo puedan consultar todo el tiempo, ¿de acuerdo? Más tardar mañana está ya subida a las redes sociales. José Velasco, buenas noches. Yo tengo un niño de 4 años y 10 meses y me dijo la psicóloga que es posible que tenga espectro autismo, pero ahora él es muy grosero. ¿Qué puedo hacer? Gracias, doctora. Si es grosero, no es posible que no tenga. Bueno, por a lo que ha ver, dicho la doctora. pero ahí la pregunta es, ¿a qué se refiere él cuando es muy grosero? Bueno, Cuando es muy grosero, ¿es de decir groserías? ¿O cuando es muy grosero a la forma de actuar? Porque yo le voy a decir algo, y con todo el respeto a la persona que me hizo la pregunta. Cuando un niño es grosero, porque dice grosería, es porque eso es lo que él escucha. ¿Ok? Eso es lo que él escucha. El niño repite en calle lo que en la casa se hace. Eso es así. Ahora, si es un niño a la forma de actuar, o sea, no es grosero, sino que uno lo dice berrinche, hace muchos berrinches, esa parte conductual también se trabaja y lo trabajan los terapeutas de modificación desde conducta, ya sea o a través de terapias conductuales o a través de otro tipo de terapia como ABA. Hay otras terapias, hay que ver cómo es el niño, pero lo cierto es que depende a qué se refiere el padre con ese grosero. En cualquiera de los casos, esa es la respuesta. ¿Está? Listo, Bueno, vamos con la última pregunta, que es interesante. Y bueno, los que no alcanzaron a poner todas sus preguntas, vean el video nuevamente. Creo que ya la doctora ha respondido del tema, tanto en la charla que dio como en los casos que han presentado algunas personas. El síndrome de Asperger, Ana, el síndrome de Asperger es el mismo trastorno del espectro autista, creo que lo dijiste en la charla. sí, Pero aquí hay sí. una pregunta variada, hay una pregunta aquí en la última que entró. Yo tengo un niño de 9 años con TDAH y Asperger leve. Y tuve que sacarlo de la escuela porque la maestra no lo quería atender en el aula y le puso horarios cortos de clases y solo 3 días de asistencia y le daba los libros de 2º grado estando el niño en 4º grado. ¿Y cuál es la pregunta?
que me imagino que te está contando la situación. Pero Claro, bueno, porque estamos primero, hablando del Asperger. a ver, primero, Asperger es lo mismo que autismo, pero grado 1. Simplemente que antes se llamaba Asperger, hoy en día se llama trastorno del espectro autista, grado 1. ¿Ah? Punto número 1. El Asperger también puede ser variable dependiendo, pero es igualmente son de más, o lo que llamamos también autismo también de alto funcionamiento. Luego, el hecho de que la maestra no lo quiera atender en ningún país del mundo debe ser así, porque eso no es permitido, es lo que yo les digo. Apóyese en las leyes de cada país de ustedes. En cada país tienen leyes que protegen a los niños con capacidades diferentes, niños, adultos y adolescentes y adultos. Bien, apóyese en las leyes. No tiene por qué sacarlo del salón de clase. No tiene por qué ponerle horarios de entrada ni nada de eso. Lo que pasa es que lo que les estoy hablando, lo que es la inclusión, señores, lo que es enseñarle a la gente lo que es inclusión. Luego, el niño, es probable que el niño no se sienta bien, el niño va a estar en cada lugar. Hay niños que cuando no se siente bien, de alguna manera lo tienden a manifestar. Y bueno, no digo que no se haga, no, todo lo contrario. Tengo muchas alumnas que me refieren eso y mucho más. Solamente apóyese en las leyes de su país. A ver, respondiendo una pregunta que dice que en Ecuador no se da porque no hay credenciales para TEA. Bueno, sí hay. Yo estoy viviendo en Ecuador y la profesora todos sus cursos de autismo y todos los cursos de TDAH que tienen son estudiantes que residen en el Ecuador. Y lo que les puedo decir para terminar la reunión es que lo primero es capacitarse. Si son docentes, capacítense en el área del trastorno de espectro autista y TDAH para detectar a sus estudiantes qué condición tienen y cómo ayudarlos con las terapias, porque la ley en Ecuador es muy clara que todo niño tiene derecho a la educación sin importar sus condiciones y estar dentro de su salón de clase y compartir lo que se llama la inclusión con sus compañeros. Y eso les ayuda, en cambio, separarlos del grupo les va a empeorar que ayudarlos. Y la doctora, yo siempre la he escuchado ya con tantas charlas que ha dado, que siempre repite esto: peleen, capacítense. Si son padres, también la doctora también ayuda mucho a través de sus cursos, las terapias para ayudarlos como padres, para ayudar a sus propios hijos, porque ella tiene un hijo autista ya adulto y ella ya pasó por ahí, sabe cómo ustedes se sienten, adicional por ser doctora y especialista en el área. ¿Okay? Y déjame decirte una cosa, en Ecuador hay leyes. Hay la ley para los niños con discapacidad. Hay la ley para los niños con discapacidad y hay el carnet, señores, porque yo trabajo le doy clase a alumnos que trabajan en el ministerio, que dan a los chicos, le dan el carnet de discapacidad. Exactamente, por ejemplo, en el chat. Conozco. Si le ponen ahí el diagnóstico, eso sí lo desconozco, pero sí sé que hay lo que es lo que allá se llama, ya te voy a decir que siempre me lo dicen los muchachos, en el CONADIS, se llama el DEMIS, no sé, una cosa de esa que sé. En el chat varias de tus estudiantes están diciendo lo mismo porque son claro que lo hay. Son psicólogas y están apoyando esto. Entonces, son muchos años trabajando yo con el Ecuador, que sé que sí lo hay. Ok, entonces, bueno, señores, fue un placer de verdad tenerlos aquí esta noche y compartir todo este conocimiento con respecto al autismo y el trastorno del espectro autista. Perdón, es lo mismo que lo que dije, digas cosas. El trastorno del espectro autista y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y sin hiperactividad. Praxis está a sus servicios para que se puedan capacitar con nosotros si desean hacer nuestro curso de autismo o TDAH. La doctora tiene horario full de lunes a domingo con nosotros, siempre disponible con varios cursos. Todos los meses se le están aperturando cursos a la doctora por si desean unirse a esta familia, ¿de acuerdo? También van a tener un certificado por asistencia si lo desean, por asistencia a esta charla, para certificar que estuvieron aquí, tienen conocimientos del área o los conocimientos básicos en TEA o TDAH.
Que tengan excelente noche y muchísimas gracias por haber venido. Gracias, doctora, como siempre. Gracias. Igualmente, claro. a todos un placer y bueno, los esperamos en cualquiera de nuestros cursos. De verdad que los quiero todos mucho y gracias por haberse prestado 2 horitas de su tiempo para escuchar esta charla. Se los agradezco un montón. Bueno, los quiero mucho. Un placer, Everson. Ya mi vocecita no da, ¿ok? Sí, ya. Bueno. Cualquier información sobre los certificados y los cursos pueden escribir en el grupo de WhatsApp o por interno, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego.